en las elecciones parlamentarias. ¿Cómo vivió la jornada como votante, como candidato, como venezolano? Bueno, gracias a ti y a CNN por la invitación, y la verdad que fue una jornada extraordinaria. Nosotros siempre tuvimos fe en que el pueblo venezolano iba a responder a esta necesidad de cambio. Sabemos que ha sido un proceso duro, difícil, porque el atropello, el abuso constante del gobierno generó desesperanza en muchos venezolanos, y algunos dejaron de creer que la vía electoral, la vía democrática, constitucional, era la vía para salir de esta crisis, para provocar el cambio en Venezuela. Y yo debo decir que ahí Primero Justicia, la organización a la cual yo milito, liderada por Julio Borges, por Enrique Capriles, y por todos nosotros, fue muy contundente en decirle al pueblo venezolano que nosotros podríamos lograr el cambio pacíficamente, democráticamente y constitucionalmente, y lo demostramos. Ayer ganamos el 23 de enero, ese es el bastión más duro que tiene el chavismo en la capital del país. Vamos a explicarle a la audiencia internacional por qué es tan importante precisamente este triunfo en el 23 de enero. Bueno, primero el circuito 2 es el circuito capital del país, ahí reside el presidente de la República, Nicolás Maduro. En el 23 de enero vota Nicolás Maduro, y el 23 de enero es la parroquia donde tienen origen los colectivos, donde el poderío de grupos paraestatales del Estado que han conformado zonas donde incluso hacer la política es muy difícil y hay mucha violencia política, tiene su origen. Entonces, el que nosotros hayamos logrado y obtenido un triunfo no solo en el circuito 2, sino en la propia parroquia del 23 de enero, demuestra esa voluntad de cambio. Nosotros fuimos incansables recorriendo cada rincón de nuestro circuito, y fundamentalmente el 23 de enero. Había un mito de que no se podía recorrer, obviamente que la violencia de algunos sectores de los colectivos es algo que existe, pero nosotros no nos amilanamos, creímos siempre en esa voluntad del pueblo y esa necesidad del pueblo que tenía de reencontrarse con los dirigentes y con los líderes que estamos promoviendo el cambio, y bueno, tuvimos los resultados que esperábamos, y la verdad que ayer ganó Venezuela, una Venezuela democrática, una Venezuela que quiere cambio pacíficamente, que está cansada del gobierno de Nicolás Maduro y que definitivamente sabe y es muy inteligente al entender que estos logros que vamos a llevar en este proceso de lucha que se inició ayer, pero va a continuar el 5 de enero, es por la vía democrática. Señor Millán, y hablando de episodios de violencia, tuve la oportunidad de leer reportes en las redes sociales que mientras usted se encontraba realizando su votación, hubo un episodio de violencia con un reportero que estaba precisamente vigilando y grabando lo que estaba usted haciendo. ¿Nos podría comentar un poco qué fue lo que pasó? Si efectivamente fue cierto una agresión a un periodista. Sí, nosotros cuando fuimos a votar había un grupo muy pequeño de oficialistas. Yo voto al lado de Miraflores prácticamente, en el Liceo Fermín Toro, y ese grupo se puso violento. Y bueno, lanzaron piedras y algunas botellas, pero fue un grupo que no tenía ningún tipo de respaldo. Lamentablemente le pegaron una piedra a uno de los camarógrafos que estaba allí cubriendo el evento, pero esa es la Venezuela pequeña, reducida, que aún queda, una Venezuela que no entiende que unidos es que debemos progresar, una Venezuela que ha sido envenenada en su mente producto del odio que ha transmitido Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y bueno, nuestra tarea es quitarle las vendas a esas personas, y yo creo que lo venimos haciendo. Una demostración es los resultados electorales en Caracas. Hubo una participación del 75%, los compañeros de fórmula nuestro en toda Caracas hicieron una extraordinaria tarea, encabezados por Tomás Guanipa, que iba en la lista. Nos metimos en todos los sectores de la ciudad, y esos focos de violencia los hemos ido reduciendo a medida que el pueblo venezolano los ha ido arrinconando. Bueno, y como acaba de mencionar, el circuito 2 sumamente importante para el oficialismo, un bastión muy fuerte para el chavismo, para el madurismo, pero también es importante recalcar que de este 74,5% de participación ciudadana, ayer, señor Millán, tampoco se considera exclusivamente un triunfo de la oposición, porque también se habla sobre un voto castigo, un voto contra Nicolás Maduro. ¿Usted qué opina? ¿Que en el circuito 2 fue un voto contra Nicolás Maduro o un voto hacia la oposición? Yo creo que fue un voto por el cambio. Nosotros recorrimos intensamente, no paramos de hacer 5 o 6 actividades, estuvimos puerta a puerta. Yo creo que eso fue el éxito que tuvimos en Caracas, porque los candidatos de la Unidad Democrática en Caracas, su campaña estuvo muy concentrada en visitar cada uno de los vecinos, cada uno de los electores, y definitivamente en esas conversaciones que teníamos con la gente era muy evidente el deseo de cambio, el deseo de pasar la página de este gobierno Nicolás Maduro y dar el paso hacia una Venezuela que pueda unida ir hacia el progreso, hacia el bienestar. O sea, Venezuela no acepta un gobierno que dice que las cosas están bien cuando está haciendo cola. Venezuela no acepta un gobierno que dice que la gente está viviendo bien
cuando una persona con salario mínimo tiene que trabajar 11 meses para poder subsistir un mes. Y bueno, yo no creo que haya sido simplemente un voto castigo, creo que hay allí un profundo deseo de cambio, un profundo enseñanza democrática del pueblo venezolano y definitivamente, bueno, nos toca ahora poder demostrar que esa voluntad de cambio... resultados finales, porque hasta el momento tienen la mayoría absoluta, se está esperando dar a conocer los detalles y podría pasar a mayoría calificada o calificativa. Quisiera ahora preguntarle si tiene alguna información sobre estos 22 escaños que hasta el momento no han sido adjudicados. Bueno, la información que manejo es que hay una mayoría de esos escaños que son de la oposición, sin embargo hay que esperar a ver. Yo estuve muy concentrado en el circuito 2 por las dificultades que significan las parroquias 23 de enero, San Juan, Altagracia, Catedral y Santa Teresa. Y bueno, estuvimos hasta largas horas de la noche recogiendo nuestras actas y bueno, hablando con todos los equipos que nos acompañaron, sobre todo esos héroes del 23 de enero, porque hacer política por la oposición el 23 de enero hay que hacer héroes y nosotros los felicitamos por habernos acompañado, por haber tenido el valor de llevar el mensaje del cambio en esas comunidades y haber soportado las amenazas, los intentos de amedrentamiento y fundamentalmente al pueblo de Caracas por esa voluntad de cambio que siempre la ha demostrado y que no se iba a quedar atrás en esta oportunidad. Jorge Millán, ganador del circuito 2, conocido como, parte del circuito, es el 23 de enero. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa de esta mañana.